Hola, qué gusto estar aquí en este análisis. A ver, imaginemos por un momento que estamos construyendo un rascacielos gigante. Es bastante obvio que no podemos empezar a construir por el techo, ¿verdad? Necesitamos una base súper sólida, profunda y meticulosamente calculada. Bueno, en el mundo de la ciencia, ese rascacielos es la física moderna, y sus cimientos son, sin lugar a duda, la mecánica clásica. Así que hoy vamos a sumergirnos de lleno en una obra verdaderamente monumental que busca justo eso, establecer esos cimientos matemáticos y conceptuales con un rigor absoluto. Y aquí tenemos la piedra angular de todo este esfuerzo. Hablamos de mecánica newtoniana. Este es apenas el primer volumen de una serie gigantesca de 25 tomos llamada Corpus Mechanica, escrita por Helber Justo Luque Ceballos allá en Arequipa, Perú. Y ojo, hay que dejar algo muy claro desde el principio. Este no es un simple texto introductorio y superficial, para nada. Es un tratado súper riguroso que no solo te pone en la mesa las leyes del movimiento, sino que enseña el lenguaje matemático y los hábitos de pensamiento crítico que son indispensables para formarse en física. Y esto nos lleva al alma misma de este proyecto. Hay una misión súper profunda aquí. La idea es democratizar el acceso al conocimiento físico al más alto nivel académico. Básicamente se trata de brindar una educación científica de élite que no dependa de cuánto dinero se tenga. El objetivo es ofrecer un nivel de profundidad completamente a la par de los grandes textos clásicos mundiales de posgrado. Ya saben, libros legendarios como los de Goldstein o Landau. Pero la gran diferencia es que aquí se busca eliminar de tajo esas enormes barreras financieras que tantas veces frenan a mentes brillantes de América Latina. Para poner esto en perspectiva, hablemos de números. Normalmente un buen libro de texto avanzado importado puede costar tranquilamente entre $120 y $150. Es muchísimo. Sin embargo, este volumen sale al mundo por un valor sumamente accesible de $24,99. Un cambio radical, ¿no? Pero la accesibilidad no es solo cuestión económica, también es cultural. La obra está escrita originalmente en español y logra algo fascinante. Contextualiza física de primerísimo nivel usando ejemplos súper nuestros, abarcando desde la infraestructura andina hasta problemáticas en entornos tropicales. Y todo esto sin sacrificar jamás la excelencia académica. Para comprender realmente la magnitud de este texto, este análisis académico tratará los tres grandes temas del libro. Primero, la cinemática del movimiento. Segundo, las leyes de Newton. Y tercero, las fuerzas fundamentales y de contacto. Vamos a ello. Empecemos con nuestro primer pilar, la cinemática del movimiento, que funciona básicamente como la geometría del movimiento. En la cinemática nos enfocamos exclusivamente en el cómo se mueven las cosas, usando vectores y sistemas de referencia, sin meternos todavía en el por qué se mueven. El libro arranca contrastando los estados más fundamentales de movimiento lineal. Por un lado tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, que es la base absoluta, velocidad constante y cero aceleración. Del otro lado está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA, donde la velocidad cambia constantemente. Puede que suene a física de bachillerato, ¿cierto? Pero no nos dejemos engañar. El autor nos demuestra cómo, a partir de esta línea de base y usando cálculo diferencial e integral, se derivan ecuaciones cinemáticas muchísimo más complejas desde los primeros principios. Y claro, las cosas en la vida real rara vez van solo en línea recta. Al avanzar hacia el movimiento circular uniforme y acelerado, el libro hace una conexión increíble entre la teoría abstracta y la realidad. O sea, las matemáticas súper complejas detrás de la aceleración centrípeta y tangencial se aplican directamente para resolver problemas prácticos de ingeniería y astronomía. Entender estas ecuaciones es literalmente lo que nos permite calcular cómo orbitan los satélites, cómo operan las centrífugas industriales, los efectos giroscópicos que mantienen de pie una bicicleta o cómo funcionan los discos duros y hasta la ingeniería de los giros de una montaña rusa. Pasamos entonces a nuestro segundo pilar, las tres leyes de Newton, el absoluto corazón de la dinámica. Aquí dejamos de lado el simple cómo se mueven las cosas y entramos de lleno en el por qué. Entramos al reino de las causas últimas. Y lo genial es cómo el libro estructura estas tres leyes como una progresión intelectual súper clara. Paso 1. La ley de inercia, que nos obliga a definir de forma estricta qué es un sistema de referencia inercial y cómo lograr el equilibrio estático. Paso 2. La famosa ley fundamental de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración, que convierte las observaciones en una teoría matemática precisa. Y finalmente, el paso 3, acción y reacción, que nos revela esa hermosa simetría del universo donde las fuerzas nunca, pero nunca, aparecen aisladas.
Ahora, para aterrizar estas leyes en escenarios físicos reales, el texto hace un énfasis tremendo en el uso sistemático de los diagramas de cuerpo libre. Esta herramienta visual y geométrica es absolutamente indispensable. Es casi de vida o muerte para aislar todas las fuerzas en juego y evitar errores conceptuales graves cuando nos enfrentamos a montajes complicados, como analizar las poleas en las clásicas máquinas de Atwood o dinámicas complejas en planos inclinados que tienen fricción. Un detalle que resulta verdaderamente fascinante es ver cómo la tercera ley de acción y reacción gobierna cosas a escalas totalmente distintas. Por ejemplo, el libro nos lleva a analizar sistemas avanzados de masa variable, utilizando la famosa ecuación de Tsiolkovsky para explicar cómo funciona la propulsión de los cohetes espaciales. Pero luego, con ese mismo rigor matemático, analiza la propulsión biológica por retroceso evolutivo. Sí, la forma en que nadan animales marinos como medusas y calamares. Es el mismo principio universal manifestándose en naturalezas completamente distintas. Y así llegamos a nuestro tercer y último pilar arquitectónico, las fuerzas fundamentales y de contacto, el fascinante mundo de las interacciones. Para que todo esto de la dinámica newtoniana que acabamos de establecer funcione, necesitamos fuerzas específicas, y la más omnipresente de todas es sin duda la gravitación. Esta definición formal de la atracción universal es solo el punto de partida en el libro. A partir de ahí, el texto nos guía minuciosamente sobre cómo se calcula el campo gravitacional, mostrando que la aceleración de la gravedad no es un número estático. De hecho, varía muchísimo dependiendo de la altitud, si estamos bajo la corteza terrestre, o incluso varía con la latitud debido a la rotación de la Tierra. Todos estos son conceptos absolutamente clave para calcular velocidades de escape o trayectorias balísticas. Pero el currículo no se queda solo en el espacio. Esta tabla ilustra la increíble profundidad del análisis. El texto se mete de lleno a estudiar la fricción, abarcando desde los modelos de contacto microscópico, estático y cinético hasta la fuerza de arrastre en fluidos que causa resistencia atmosférica y afecta a los vehículos. Luego, pasa a explorar las interacciones elásticas mediante la ley de Hooke, usándola para modelar cosas tan complejas como la tensión estructural en edificaciones y los sistemas de resortes. Realmente no deja ningún cabo suelto. Entonces, dando un paso atrás para observar todo este edificio intelectual ya cimentado, queda clarísimo un argumento central del texto. La mecánica clásica de Newton no es para nada un campo muerto ni una reliquia histórica del siglo XVII que ya superamos. Al contrario, es el pasaporte intelectual universal. Las técnicas matemáticas y analíticas expuestas a lo largo de este volumen siguen siendo la herramienta primaria y el pan de cada día en las fronteras de la ciencia, ya sea que estemos investigando dinámica de fluidos, ingeniería aeroespacial o astrofísica moderna. Y todo esto nos deja ante un panorama inmenso. Al poner este nivel de rigor académico al alcance de la mano de cualquier estudiante hispanohablante apasionado por la ciencia, mecánica newtoniana entrega literalmente la llave maestra del universo clásico. La verdadera pregunta es, una vez que dominemos este poderoso pasaporte intelectual lleno de ecuaciones y diagramas, ¿cuál será el próximo gran descubrimiento en astrofísica o ingeniería que desbloquearemos utilizando estas mismas herramientas? Es un pensamiento que definitivamente nos invita a mirar el universo y el futuro con nuevos ojos.